velocidad inicial vale 50, ¿cuánto valía V0x? Era 50 metros por segundo, que este es el V0 que acabamos de encontrar, por el coseno de 60. ¿Sí? Y eso me da 25 metros por segundo. ¿Sí? Y la V0i, ¿cuánto era? Era 50 metros por segundo, que es la V0 esta, por el seno de 60. Entonces esta es la velocidad, estas son las velocidades iniciales, ¿no? Porque el V0 que encontré es el inicial. Entonces, 43,3, ¿no? ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran volver a sus ecuaciones horarias de la ecuación esta y reemplazarle el V0 por 50, les hubiera quedado, bueno, x igual a 25 metros sobre segundos por t, y esta le hubiera quedado x igual 43,3 metros por segundo por t menos 5, bla, bla, bla. ¿Sí? Ya la conocemos la velocidad inicial. Es hacer esa cuentita y listo. Pero no me están preguntando la velocidad inicial acá, me están preguntando la velocidad cuando impacta. ¿Está bien? Cosa importante que no podemos decir, justamente como este punto no es simétrico respecto de este, yo no puedo decir que la velocidad en I va a ser menos 43,3. Si esto hiciera así, y volviera al piso, yo sé que la velocidad en X va a ser 43,3 y la velocidad en Y va a ser menos 25. ¿Sí? O sea, como son puntos simétricos, la velocidad en Y pasa a ser negativa, cambia el signo, pero el módulo va a seguir siendo el mismo y en X es siempre la misma. Pero en este caso, este punto está más arriba, no es simétrico de este. Entonces no puedo saber cuánto vale la velocidad así de una. ¿Sí? Entonces, pero no es muy complicado, tampoco de saber. ¿No? Porque, ¿qué pasa? Entonces, velocidad cuando choca al blanco. ¿Cómo va a ser? Y bueno, la velocidad en X, ¿cuánto va a valer? Vale siempre lo mismo, no me importa en qué punto está. Va a valer 43,3 metros sobre segundos. ¿Y la velocidad en Y? Bueno, no es tan obvia, pero la podemos calcular. Es la velocidad del MMRV. Entonces, ¿cómo era? La velocidad en I era la velocidad inicial en I, que vendría a ser estos 43,3 metros por segundo, menos 10 metros segundo cuadrado por t. ¿Se acuerdan? Esta sería la ecuación de la velocidad, que no la escribí acá arriba porque en principio no me la preguntaban. Así que nada, si quieren la pueden escribir cuando arranque el ejercicio, no hay drama. Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos que pedir? Bueno, esto depende del tiempo, está bien, la velocidad en I depende en qué tiempo esté mirando. ¿Qué tiempo voy a mirar? Y bueno, el tiempo que tardó en llegar acá. ¿Y cuánto era ese tiempo? Ya me olvidé. 8 segundos. ¿Está bien? Entonces, B en I a los 8 segundos, esta sería la velocidad cuando está impactando, en I, me va a dar 43,3 menos 10 por 8 segundos. Esto me va a quedar 43,3 menos 80. Entonces la velocidad en I me da menos 36,7. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la velocidad en el blanco? Si yo le quiero dar en componentes, ¿qué significa dar la velocidad en componentes? Que es una de las cosas que me pide. Es decirme cuánto vale la velocidad en X y cuánto vale la velocidad en Y. Entonces, en X vale siempre lo mismo, 25 metros por segundo. Y en Y vale menos 36,7 metros por segundo. Esto es dar la velocidad en componentes. ¿Sí? Pero ahora me pide que le dé, ¿vieron cómo me dan siempre, bueno, en general la velocidad inicial? La velocidad inicial no me da en componentes, justamente uno tiene que hacer ese truquito de seno y coseno para hallar las componentes de la velocidad inicial. Entonces, es como que tenemos el caso inverso, tengo las componentes, quiero calcular
el módulo y el ángulo. O sea, es como sería dar la velocidad en este punto, igual que como me la dan en el inicio del ejercicio. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, fíjate, tengo la velocidad en X, que es 25. Entonces esto va a valer 25. Y tengo la velocidad en Y, que vale menos 36,7. ¿Sí? Entonces, mi velocidad blanco es la que yo quiero calcular. Es esto. Entonces, ¿yo qué tengo que dar? El módulo y, por ejemplo, este ángulo, vamos a llamarlo beta. Esas dos cosas quiero. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para hallarme blanco? Bueno, esto es un triángulo rectángulo, ¿sí? Y conozco los dos catetos. ¿Cómo hago para calcular la hipotenusa? Bueno, es la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea que hipotenusa es igual a la raíz de la suma de los catetos al cuadrado. Lo vimos en las primeras clases. Entonces, ¿esto qué me va a dar? La B blanco va a ser la raíz de 25 metros sobre segundos al cuadrado más, ¿sí? Esa es esta cuantita y esto les da 44,4. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia entre esto y esto? Acá estoy dando cuánto vale la velocidad en X y cuánto vale la velocidad en Y. Y acá te estoy diciendo cuánto vale este vector, que es como la suma de estos dos. ¿Sí? ¿Y qué me falta? Me falta el ángulo. Por ejemplo, el beta. Bueno, pero el beta, si yo ya tengo esto y tengo esto, fíjense, ¿cuánto vale la tangente de beta? La tangente, ¿qué era? Era igual al opuesto sobre el adyacente. O sea, el opuesto, que es 36,7, sobre el adyacente, que es 25, los conozco a los dos. ¿Sí? Y de acá puedo despejar beta. Beta es el arco tangente de esta división que te da 0,68, 11 y un montón de numeritos más. Es el arco tangente de esto, de 0,6811, bla, 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 y te da 34,26 grados. ¿Sí? Lo que les da la calculadora lo pasan a grados y les da el ángulo. ¿Sí? Entonces, voy a borrar acá, voy a dejar, esto lo voy a dejar porque era una de las respuestas era esta, la velocidad en componentes, y la velocidad, otra forma de decir la velocidad en el blanco, es decir, tiene módulo 44,4 y un ángulo de 34,26 grados, ¿sí? Esto sería como, recuerden, dar tipo similar a lo que te dan con la velocidad inicial, que te dicen el módulo y el ángulo, y esto es dar la velocidad en componentes, ¿sí? Es eso nomás. No voy a hacer de vuelta los gráficos, se los dejo de tarea, piénsenlos. Con lo que vimos en el ejercicio anterior, debería en principio salir, pueden practicar los gráficos de aceleración en función del tiempo, velocidad en función del tiempo y el de la trayectoria. Practiquen reemplazarle los valores de este ejercicio en esa ecuación larguísima, van a ver que les va a quedar mucho más fácil de lo que parece, y practiquen graficarla. De las dos formas, una de la manera matemática, usando la ecuación y graficándola como una cuadrática, y otra pensando más en la parte física. ¿Está bien? Bueno, eso es todo. ¿Quedan alguna duda?